Bueno, gracias por haber venido. Vamos a presentar o comentar la última exhortación apostólica del Papa Francisco, en realidad la primera que él ha publicado, que se llama La alegría del Evangelio. Antes de adentrarnos en la carta, nos ponemos un poco en contexto. El Papa Benedicto XVI había convocado para octubre del 2012 un sínodo, una reunión de representantes de los episcopados de todo el mundo, que fue en octubre del 2012, para reflexionar acerca del tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ese sínodo tuvo un tiempo de preparación, 3 semanas prácticamente de desarrollo en Roma, se elaboraron conclusiones, propuestas, y una comisión votada en este sínodo de unos 12 o 15 obispos prepararon algunos esquemas o alguna síntesis. El Papa Francisco toma parte de estas conclusiones entonces del sínodo, pero también toma preocupaciones que él escuchó y recibió en los días previos a ser elegido Papa, en las reuniones de cardenales donde se planteaban cuáles eran los desafíos de la Iglesia. Y algunas otras intuiciones o inquietudes que él tiene en el corazón y que desde su corazón de pastor entonces nos quiere pedir, iluminar, orientar a los cristianos en todo el mundo. Si nosotros le preguntáramos al Papa Francisco, si lo tuviéramos hoy acá a él y pudiéramos conversar un rato y decirle: Francisco, ¿vos qué querés de la Iglesia para los próximos años? El Papa, después de aceptar un mate como el que están tomando ahí, nos diría: mira, ya lo escribí, esto es lo que yo quiero para la Iglesia en los próximos años. Que de hecho él lo dice, son orientaciones para el caminar de la Iglesia en los próximos años. Él entonces en este texto no es para ilustrarnos, no es para ayudarnos a rezar un rato y después seguir en nuestras tareas habituales, sino que hay material de oración, de reflexión y además orientaciones e indicaciones para el caminar de la Iglesia en los próximos años. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno. Pero además este texto lo estamos leyendo o reflexionando, presentando en la diócesis de Gualeguaychú. Y nosotros entonces, en este camino de asamblea diocesana que estamos llevando adelante desde hace unos años, lo leemos y vamos a tratar de tomar de estas enseñanzas del Papa cuestiones que nos ayuden en nuestro peregrinar como Iglesia diocesana. Particularmente el objetivo general que nos hemos propuesto se formula algo así como favorecer nuestra espiritualidad de comunión para fortalecer la misión. Espiritualidad de comunión para la misión, ¿no? Esto es lo que nos hemos propuesto. Así que también vamos a leer este texto teniendo en cuenta que justamente estamos nosotros caminando en eso y entonces nos viene como anillo al dedo, lo que el Papa nos enseña. Hace unos meses, hacia fines del año pasado, hicimos en unas cuantas parroquias de la diócesis, digo unas cuantas porque fue una consulta, pero contestaron casi el 60% o un poco más de las parroquias de la diócesis acerca de la misión, cómo estamos misionando. Y de estas respuestas que hubo, también vamos a encontrar alguna iluminación en este texto que presentamos, ¿no? Ahí nos dábamos cuenta que a veces confundimos lo que es misión con otro tipo de actividad dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? De esto, ¿quiénes son de ustedes miembros de consejos pastorales de las parroquias? Levanten la mano, por favor. Bueno, muchas gracias. Les vamos a hacer llegar, después de la Pascua, un material para trabajar justamente esos aportes que se hicieron en distintas comunidades
y también algunos pasos en orden a este camino de asamblea diocesana que estamos transitando. Vamos entonces al texto. Siempre en un texto lo primero que tendríamos que hacer es mirar el índice para ver de qué trata, de qué nos va a enseñar, ¿no? Y esta exhortación apostólica tiene 5 capítulos. El primer capítulo que, bueno, después de una introducción que les voy a comentar, el capítulo primero nos habla de la transformación misionera de la Iglesia, lo que tiene que ver con lo que llamamos la conversión pastoral, el cambio de corazón, cambio de mentalidad. El capítulo segundo va a ser un discernimiento del Papa, o algunos elementos nos da para discernir la situación del mundo actual y la situación de la Iglesia, cómo nos miramos, ¿no? En el capítulo tercero habla expresamente del anuncio del Evangelio, qué es evangelizar, cómo se hace. En el capítulo cuarto, la vinculación entre evangelización y promoción humana, lo que llamamos la dimensión, o lo que él llama la dimensión social de la evangelización. Y el capítulo quinto, que es evangelizadores con espíritu, lo que hace a la espiritualidad de la evangelización. Los capítulos más largos son el capítulo 3 y el capítulo 4. Sobre todo el cuarto, es el que más páginas tiene. También eso es bueno, cuando uno agarra un libro, es a ver cuánto quiso escribir el Papa de tal tema, de tal otro, para saber por dónde está su interés. Yo les voy a ir señalando algunas frases, palabras, tal vez algunas comentándolas para entender un poquito más, y mi idea no es reemplazar la lectura del texto, eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Se escucha bien, no? Desde el fondo, perfecto. Entonces, como les decía, el Papa en el número 1 nomás, bueno, primero, ¿por qué se llama así? Ustedes saben que los documentos de la Iglesia se denominan con las primeras palabras con las que comienza. Y este texto comienza diciendo: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Es lo primerito que nos dice y es lo que le da el título a toda esta exhortación, la alegría del Evangelio. Entonces el Papa acá nos va a hablar justamente de eso, de la alegría que provoca el Evangelio y lo que hace el encuentro con Jesucristo en nuestra vida. Como les decía, él nos indica la marcha de la Iglesia para los próximos años, nos habla de la alegría del encuentro con Cristo, que salva y libera. ¿Salva y libera de qué el encuentro con Jesucristo? Del pecado, del vacío interior, de la tristeza del individualismo, de lo que él llama también la conciencia aislada, una expresión que ya estaba reiteradas veces en el documento de Aparecida. ¿Se acuerdan el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, que se celebró en el año 2007? En esa asamblea, el cardenal Jorge Bergoglio había sido presidente de la comisión de redacción de ese documento final. En ese documento varias veces se habla de esto de la conciencia aislada. ¿A qué se referencia? A la experiencia de individualismo, de encierro sobre uno mismo, de mirar y revisar toda la vida a partir de la propia experiencia. Podríamos decirlo así: si yo estoy bien, todo está bien. Si yo estoy mal, todo está mal. Si yo soy santo, todos somos santos. Si yo soy pecador, el mundo está lleno de pecadores, ¿no? Una especie de incapacidad de mirar que hay otros que tienen otras experiencias, otras situaciones de vida, y esta conciencia aislada que me va cargando de individualismo es lo que me impide entrar en relación con los demás y fijarme especialmente en los pobres, en los más necesitados, en aquellos que están esperando algo de mí.
La autorreferencialidad, también el Papa insiste en esto, ¿no? De tomarse a uno mismo como punto de referencia, y que terminan llevándonos a ser seres resentidos, quejosos, sin vida y con lo que él dice, con cara de funeral, ¿no? Como personas que están siempre tristes y quejosos, ¿no? ¿Vieron esta tentación que a veces tenemos, nos puede pasar, y a algunos les pasa de manera más habitual, de ser personas siempre negativas, ¿no? Quejosos, ¿no? Si proponemos algo, che, ¿por qué no probamos tal cosa? Y dice, ¿y si ya lo probamos hace 5 años y no anduvo? ¿No? ¿O por qué no nos organizamos para hacer tal actividad? ¿Y para qué si no van a responder? ¿Por qué no invitamos a los papás de los chicos de catequesis? Y si a los papás no les importa nada. ¿Por qué no hacemos una misa para bendecir las herramientas de trabajo? Si a la gente no le importa el trabajo. ¿No vieron? Siempre hay como una especie de esta tentación de poner límites a las iniciativas, ¿no? Nos advierte Francisco que la obra de la salvación, la misión, obviamente es una iniciativa de la Trinidad, y entonces no es una heroica tarea personal, ¿no? Cuando él nos llama a ser misioneros, evangelizadores, no nos está pidiendo que seamos superhéroes y que cada uno vea cómo llevar adelante una misión imposible, sino una tarea que depende de Dios. Dios toma la iniciativa y nos convoca a tomar parte de esta iniciativa que Él toma. Y por eso nos va a decir que el paradigma de la Iglesia para este tiempo es la salida misionera. Si tenemos que, cuando Él dice paradigma, dice, bueno, ¿con qué comparamos así el ideal de la comunidad cristiana, el ideal de la Iglesia? La salida misionera. Por eso va a decir también en otro de los números que el ideal lo tenemos que buscar en las primeras comunidades cristianas que salían a evangelizar y que con alegría compartían los bienes y la vida de Jesucristo. De aquí, de este paradigma de la Iglesia en salida misionera, va a pasar al capítulo 1, que es el que nos va a hablar justamente de la salida misionera de la Iglesia. Cuando hablamos de salida, lo tenemos que entender como en distintos pasos, por decirlo de algún modo, ¿no? Salir primero de uno mismo, ¿no? Yo tengo que salir de mi propio encierro, de esto que él llamaba autorreferencialidad o conciencia aislada, para estar en actitud de encuentro, de diálogo con los demás. A su vez, cada comunidad, para formar comunidad, cada comunidad tiene que también salir de sí misma para ir al encuentro de los hermanos que se le confían en los barrios, los pueblos que se atienden desde una comunidad parroquial. Pero a su vez la comunidad parroquial no solo debe salir de sí misma hacia los hermanos, sino también salir de sí misma hacia el encuentro de otras comunidades. Formamos parte de una diócesis, ¿no? Y a su vez tenemos que salir también nosotros diciendo, bueno, la misión de la Iglesia nos abarca a todos. Y la misión es responsabilidad de todos, y nuestra responsabilidad no es solo de la diócesis de Gualeguaychú, sino de la misión de la Iglesia. Después vamos a repetir algo respecto de esto. O mejor, ya lo comento ahora. Cuando Jesús envía a los 12 apóstoles, antes de subir al cielo, en los evangelios nos dice que envía a los discípulos para que vayan por todo el mundo anunciando el evangelio. Aquel envío para ir por todo el mundo no fue solamente a los apóstoles, fue a toda la Iglesia. Y la misión de todo el mundo depende de toda la Iglesia. Podemos decirlo así: anunciar a Jesucristo en los lugares donde todavía no fue anunciado o donde ha sido anunciado y rechazado, no es preocupación solo del Papa Francisco. Sin duda que es preocupación de él. No es solo preocupación de los obispos en el África o en el Asia, que lo es también. No solo es preocupación de los sacerdotes o de aquellas comunidades pequeñas o más grandes, que lo es también. También es responsabilidad de todos nosotros. Ir por todo el mundo, que el Evangelio sea anunciado a todo el mundo,
no es responsabilidad de los que están del otro lado del mundo, es responsabilidad también nuestra. Por eso tenemos jornadas de oración por las misiones, para que recemos y sostengamos con nuestra oración a los misioneros. Por eso hacemos colectas para compartir con nuestros bienes. Ellos están en nombre nuestro. Ellos no están porque les dio el berretín de irse a misionar a tierras lejanas. Están en nombre de la iglesia. Nosotros somos iglesia, están en nombre de nosotros. Están cumpliendo una tarea, una misión que es vocación, que es llamado de extender el Evangelio por todo el mundo, que es un llamado a toda la iglesia, ¿no? Así que cuando Francisco nos habla de la misión por todo el mundo, no le está hablando a otros y a nosotros. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Sí? Así que bueno, nuestra preocupación, vayan por todo el mundo, es algo que también resuena en la iglesia en la Argentina y en la iglesia en nuestra diócesis y en cada comunidad. El Papa nos habla de un sueño que tiene, yo les voy a leer en un pedacito del número 27, él dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Fíjense que entonces el Papa nos comparte este anhelo, este sueño de transformar todo, y qué claro que es esto. Él dice, más para la evangelización del mundo actual que para la autopreservación de la iglesia. Cuando nosotros planteamos la misión, no es para ver cómo crecemos nosotros, no es para ver cómo nos autopreservamos, sino porque tenemos un mensaje, una alegría que queremos compartir con nuestros hermanos, más allá de que ellos acojan o no lo que nosotros tenemos para comunicar, ¿no? Lo que buscamos no es un resultado para preservar la vida de la iglesia, sino para ser nosotros, asumir nosotros nuestra propia vocación y misión. En este capítulo 1, el Papa nos va a hablar acerca de la parroquia y acerca de la diócesis. Y yo quiero tomar aquí algunas de estas enseñanzas de él para que nos revisemos a nosotros mismos y veamos cómo él nos ilumina, ¿no? Dice, la parroquia esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos, ¿eh? Entonces el Papa nos propone esto, ¿no? La parroquia, lo decía el Papa Juan Pablo II, es la iglesia, la parroquia es la iglesia entre las casas de los hombres, ¿no? Es aquellos que comparten la misma vida de los que somos con ciudadanos, ¿no? Estamos en contacto con los hogares y con la vida del pueblo. Una de las palabras que usa bastante el Papa también en este texto es la palabra cercanía, ¿no? Y el achicar distancias, ¿no? La parroquia lo que hace es achicar las distancias entre la experiencia de fe que tenemos los cristianos con los barrios. Y la diócesis, dice, su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados, como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio y hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Otra palabra clave del texto, periferias, que además es una palabra que el cardenal Bergoglio usó el 9 de marzo, a poquitos días de ser electo Papa. En esas reuniones previas de cardenales, él expresó esta preocupación de que la misión de la Iglesia debe dirigirse, decía él, a las periferias geográficas y las periferias antropológicas o existenciales. Las periferias geográficas son las que están
más distantes desde el punto desde donde miramos. Los lugares que están más cerca, más lejos, del centro parroquial, o los lugares a los que la gente le es más difícil acceder, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la misión hacia las periferias. En la diócesis también tenemos que pensarlo así. ¿Cuáles son nuestras periferias? Aquellos lugares también que son más distantes. Por eso es que algunos encuentros diocesanos tratamos de hacerlos en Ibicuí, en Maciá, en los lugares, en Victoria, en los lugares que están en el borde, ¿no? Para no hacer todo siempre en el centro y que la gente tenga que venir. No, también todos, ¿no? Uno, la vez pasada cuando hacíamos un encuentro en algún lugar de esto, decía, pero queda a 120 kilómetros, ¿no? Y bueno, ellos también tienen que hacer 120 kilómetros para venir. Es la misma distancia de ida que de vuelta, ¿no? Entonces esto nos ayuda también a poner la mirada en que parte de la diócesis somos todos. Parte de la parroquia somos todos, ¿no? No los que estamos más cerca geográficamente, sino también este concepto de periferia. Pero además esto también, volviendo a lo anterior que les decía al principio, de salir de nosotros mismos, la periferia para nosotros, la diócesis de Gualeguaychú, también está en otros lugares. Periferia para la Argentina es la Patagonia, por ejemplo, que es difícil ir a misionar allí. Periferia también son aquellos lugares donde hay escasez de vocaciones sacerdotales. Y periferias, nos dice el Papa, también antropológicas o existenciales, que más allá de la distancia que tengamos del templo parroquial o de la capilla, son aquellas situaciones de sufrimiento, de soledad, las adicciones, todo lo que hace que la existencia humana se vuelva necesitada de Dios, ¿no? Como veíamos en el Evangelio de la Samaritana de hace un par de domingos, o la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Situaciones antropológicas que hace que la persona, más allá de la distancia, sienta esta lejanía de Dios, ¿no? Tenemos, dice también Francisco, que dejar de lado él siempre se hizo así, y ser audaces y creativos, saber que no somos controladores de la gracia, sino facilitadores, y nos pone como iglesia, como ejemplo, esto de que la iglesia no es una aduana, nosotros no somos un control para poner sellos en papeles, sino más bien facilitadores del encuentro con Jesús, facilitadores de la gracia. Y nos reitera esta imagen de la iglesia enferma o la iglesia accidentada, ¿no? Él dice, cuando uno sale a la calle, puede ser que le ocurra un accidente, pero si uno se queda encerrado, lo más seguro es que se enferme. Dice, 1000 veces prefiero una iglesia accidentada por salir que una iglesia enferma por quedarse, ¿no? Enferma de sacristía, dice él, ¿no? Y una iglesia que no se quede entonces enredada en marañas de obsesiones y procedimientos, y nos advierte que no seamos jueces implacables. Pasamos ahora al capítulo 2. Aquí nos va a hablar de la crisis del compromiso comunitario. Nos habla primero de algunos desafíos del mundo actual, sobre todo insiste él en la situación económica y cómo hemos pasado un mundo de idólatras donde se le da al dinero una importancia desmesurada, habla del fetichismo del dinero, la dictadura de la economía. Vamos a pasar esto para que después lo lean ustedes. Y me detengo unos minutitos en algunas de las que él llama tentaciones de los agentes pastorales, ¿no? Lo primero que hace el Papa, y me parece que es bueno hacerlo también nosotros, en el número 76, es expresar la enorme gratitud por la tarea pastoral de todos, ¿no? Y cuando yo leí esto, enorme gratitud por la tarea pastoral de todos, pensé mucho en nuestras comunidades, ¿no? Cuánto esfuerzo que hay de semana tras semana servir a niños o adultos en la catequesis,
atender las necesidades en Cáritas, animar la liturgia con el canto, el servicio a la vida misionera, la visita a los enfermos, los distintos grupos que hay en las comunidades. Así que lo primero, yo me sumo a esto que nos dice Francisco, es la gratitud enorme, ¿no?, por la generosidad de tantos hombres y mujeres de fe en nuestras comunidades. Pero también nosotros somos seres humanos frágiles, pequeños, atravesados a veces por algunas tentaciones que el Papa nos señala. No las voy a comentar todas. Él nos habla, por un lado, del desafío de espiritualidad misionera. Vivimos en un tiempo de individualismo que nos puede provocar una crisis de identidad, una caída del fervor, y esta crisis de identidad que se manifiesta en, a veces, querer ser como los demás, ocultar la identidad cristiana, querer como mimetizarnos con la cultura, no ser capaces de proclamar aquellas verdades que el Señor nos enseña y vivirlo como con una suerte de complejo de inferioridad, ¿no? Y frente a esto el Papa nos dice: no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no dejemos que este individualismo vaya ganando espacio en nuestra vida. También nos advierte y nos dice no a la asedia egoísta, que nos lleva a escaparle al compromiso comunitario, porque lo vemos como algo que nos quita el tiempo libre. Y esto nos lo dice tanto a laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, ¿no? A no mirar nuestra vida como con compartimientos estancos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo trabajo de cura, trabajo de catequista, pero después mi vida es mi vida, que nadie me moleste. No, digamos, la vida es una vocación, es una alegría de seguir al Señor. Tenemos que cuidarnos de esta búsqueda, a veces que tenemos de espacios de privacidad que los llegamos a decir o a expresar como diciendo, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero, una vez que ya cumplí, listo, ¿no? Como si hubiera una especie de cumplimiento que el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger aún, decía que el peligro, el riesgo de la vida de la Iglesia es el gris pragmatismo de la vida cotidiana, ¿no? Donde todo parece transcurrir con normalidad, pero que en el fondo se va desgastando la vitalidad de la fe, ¿no? Así que Ratzinger nos alertaba ya de esto, y nos dice Francisco que esto se expresa en una especie de psicología de la tumba que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo, ¿no? Sin vitalidad, ¿no? En algunas parroquias se puede ver esto, ¿no? Yo lo charlaba en Europa, sobre todo, donde algunos templos parecen, digamos, se van transformando más en museos que en lugares de celebración de la fe, ¿no? Entonces, cuando él dice cuidado a la psicología de la tumba, nos está refiriendo a eso, ¿no? No pensar que, bueno, el cristianismo ya fue, que no hay nada para hacer, que la cultura esta que es atea nos pasó por encima, que nos dejó sin posibilidades de nada. No, de ninguna manera, ¿no? No nos dejemos vencer por esto, y nos dice, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, ¿no? Justamente un documento que nos habla de la alegría del Evangelio, tenemos que hacer lo posible para que nuestro corazón no esté cargado de las sombras del pesimismo, que es la otra tentación. Nos dice no al pesimismo estéril, conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre, ¿no? Estas son expresiones textuales de él, Él había dicho en una de las predicaciones a poco tiempo de haber asumido
que algunos cristianos tienen cara como de haber mordido un pepinillo en vinagre, ¿no? Como un picle. ¿Vieron que cuando uno muerde un picle sin advertir lo que está comiendo, pone cara así, ¿no? Bueno, él dice, a veces algunos cristianos parecen como que están mordiendo, ¿no? Con cara de vinagre, exacto, ¿no? Y él dice, aún en las adversidades y desiertos, no hay que declararse vencidos. Digamos, sin duda que hay dificultades, ¿no? No podemos decir que no existen los problemas, porque los hay. Pero también hay en nuestro corazón la esperanza y la confianza, ¿no? Por eso dice el Papa, que somos personas cántaros para dar de beber, con esta imagen, les insisto, del diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Por eso la conclusión de este número es: no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la esperanza. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Bueno, salteamos esto, vamos al número, el 2.6, el número 98, dice que el que nos habla de no a la guerra entre nosotros, no a las internas y rivalidades, tampoco a la experiencia del grupo que está por encima de la iglesia, ¿no? Vieron que algunos a veces corremos el riesgo de que las actividades de un grupo prevalecen por las actividades de la comunidad, o las actividades de una comunidad por encima de la comunidad en un sentido más amplio, ¿no? Tenemos que saber que somos parte de un conjunto más amplio y que tenemos que dar un testimonio de comunión que sea atractiva, ¿no? De los primeros cristianos decían al verlos, miren cómo se aman, ¿no? Porque encontraban en ellos algo que llamaba la atención, ¿no? Y este testimonio de comunión era un primer anuncio, ¿no? Solamente el ver cómo se amaban, ¿no? Y yo digo que ojalá puedan decir eso de nosotros, y que al mirar nuestras comunidades digan, miren cómo se aman, y no miren cómo se critican, o miren cómo se pelean, ¿no? O miren cómo se sacan el cuero cuando fulano se va, ¿no? Bueno, estamos llamados a dar testimonio de comunión, de vida fraterna. Por eso nos va a decir, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Sepamos siempre confiar en eso, ¿no? El Señor nos dijo que la plenitud de la ley está en el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y también Él nos ha dicho que nos van a reconocer por ser sus discípulos en el amor que nos tengamos unos a otros, ¿no? Así que esto es muy importante también en nuestro camino, no solo en relación a los demás, al dar testimonio hacia los demás, sino también para encarnar y vivir nosotros mismos el Evangelio, ¿no? Y nos plantea otros desafíos eclesiales que se los menciono simplemente. Nos va a hablar de la identidad y misión del laico, la formación de profesionales, el lugar del varón y de la mujer en la vida de la Iglesia, la pastoral juvenil, invitando a los jóvenes a ser callejeros de la fe, a tener en cuenta nuestra oración por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, para terminar de decir, no nos dejemos robar la fuerza misionera. Y antes de pasar al otro número, quiero resaltar algo en torno a lo que dice aquí de las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Necesitamos más sacerdotes y necesitamos más vida religiosa en nuestra diócesis y en todo el mundo, ¿no? En algunas comunidades a veces me dicen, padre, ¿no hay algunas hermanitas que puedan venir para tal lado? ¿O no hay sacerdotes para que puedan atender tal otro? Y miren, los hay y están entre nosotros, pero tienen que entrar al seminario.
¿sí? Y hay religiosas, y están entre ustedes, pero tienen que entrar al convento. Y eso no se improvisa, no se hace un sacerdote en 1 o 2 semanas. Lleva un tiempo de preparación, y lleva un tiempo de discernimiento, de oración. Así que tenemos que rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal, por los seminaristas para que perseveren, tenemos que rezar para que haya más religiosas, y no solo para que vengan a servirnos a nosotros en la fe, que lo necesitamos sin duda, sino para que podamos ver cómo servir en la fe a otros hermanos que están más necesitados todavía que nosotros, ¿no? Yo sé que esto que digo no es simpático, pero me toca decirlo, ¿no? Yo rezo para que el 20% de nuestros sacerdotes se vayan a misionar a otro lado y que veamos cómo nos arreglamos nosotros. Pero ojalá podamos tener más misioneros en otro lado. Y rezo para que salgan muchas vocaciones misioneras y a la vida contemplativa para ir a dar testimonio de la fe en otro lado. Porque si logramos eso, seremos testimonio de comunidades que están vivas y que quieren compartir la alegría de la fe con otros, ¿no? Y les pido recen también, aunque después nos tengamos que bancar los resultados, ¿no? Pero pidamos, ¿no? Pidamos más, pidamos tener en cuenta la misión que tenemos que desarrollar en todo el mundo. No nos dejemos robar la fuerza misionera, dice Francisco, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con este deseo de oración y con el corazón que se abre a la misión en todo el mundo. Pasamos al capítulo 3. Este capítulo nos va a hablar acerca del anuncio del Evangelio, de la misión. Es, como les decía, con el capítulo 4, los 2 más largos que tiene el documento. Yo no lo voy a comentar todo, sino solo también algunas partes. El Papa nos dice que el sujeto de la evangelización es un pueblo que peregrina hacia Dios y que este pueblo peregrino es más que una institución orgánica y jerárquica. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, como decía en los primeros números, no es una tarea de superhéroes individualistas, sino que es una tarea de un pueblo, ¿no? Lo va a decir, sí, después más adelante les insisto en esto. Pero el sujeto, entonces, cuando uno piensa ¿a quién le toca asumir la tarea evangelizadora? Y la respuesta es a un sujeto comunitario, no es a uno individualmente. Cada uno de nosotros tiene su propia vocación, su propia familia, su propio lugar de trabajo, su propia tarea pastoral, sin duda. Y eso es responsabilidad de cada uno ver cómo respondemos. Pero la misión de la Iglesia es de la Iglesia, no es de un grupo ni de una persona, ¿no? Es de todo el pueblo de Dios. Y va a decir el Papa, y esto trasciende los límites institucionales o jerárquicos. Quiere decir que la misión de la Iglesia se desarrolla también más allá de los límites de los grupos que están dentro de una parroquia o dentro de una capilla. Y pongo algunos ejemplos. En algunas manifestaciones de piedad popular, lo va a decir el Papa también dentro de unos poquitos números, nosotros nos maravillamos de la cantidad de gente que participa y no le invita a nadie, está movida por el Espíritu Santo. El Domingo de Ramos, que viene tanta gente a nuestras parroquias, capillas, a las misas, y que por ahí hay gente que se lleva un montón de ramos, decimos, ¿para qué lo llevará? Pero por ahí después lleva y le lleva un pedacito de ramos a un vecino que no pudo ir, a un familiar que está enfermo. Es una tarea misionera y no la organizamos nosotros. Nosotros no decimos en los avisos parroquiales, lleven a los enfermos, la gente misma lo lleva. Y por más que nosotros, sin duda que invitamos, llevamos los programas, invitamos a veces hasta casa por casa, la gente misma se siente partícipe, se siente invitada. ¿Ven? Ahí nos muestra cómo hay iniciativas o tareas misioneras que encarna el mismo pueblo de Dios más allá de las estructuras orgánicas o jerárquicas en la vida de la Iglesia. Insiste de nuevo el Papa en que la iniciativa de la misión es la misericordia de Dios. La iniciativa de la misión entonces es de Dios, es de la Trinidad.
Y nosotros asumimos o somos enviados en esta misión. Hace un poquito más de un mes fui a escuchar una charla sobre este documento, y uno de los que daba la charla decía algo que a mí me pareció muy lindo. Dice, a veces decimos que la iglesia tiene una misión. Dice, y en realidad lo que tendríamos que decir es que la misión tiene una iglesia. Que la misión es la que a la que Jesucristo nos envía, y que por eso nos llama para la misión. Cuando San Marcos nos dice que Jesús llamó a los apóstoles después de estar rezando toda la noche, nos dice, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a evangelizar. Y a nosotros también nos llama para que estemos con Él y para enviarnos, ¿no? La misión está como en el ADN de nuestro nacimiento como iglesia. Nos va a decir que nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, y que este ser discípulos misioneros nos viene por el bautismo, es desde allí. Va a decir también en el número 120, si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. En otras palabras, no necesitamos hacer un curso de 3 años sobre qué es misionar para después salir a misionar. No necesitamos mucho, porque la misión surge del encuentro con Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo es una experiencia de encuentro con Él. Una experiencia que no tiene por qué ser mística al modo en que lo es en Santa Teresa de Jesús o en San Juan de la Cruz. Es una experiencia de fe que tenemos nosotros. Hace un rato celebramos la misa, dando la comunión, decíamos el cuerpo de Cristo, y quien lo recibía decía amén. Es una experiencia de encuentro con Jesucristo, es decir, amén. Cuando proclamamos la palabra de Dios en el templo, decimos es palabra de Dios, y respondemos te alabamos, Señor. Es una experiencia de encuentro con Jesucristo. Cuando rezamos juntos el Padre Nuestro, cuando nos arrodillamos para el momento de la consagración, ninguno de nosotros se arrodilla porque sí. Si nos arrodillamos ahí es porque sabemos que ahí está obrando Jesucristo de una manera particular. Esas son las experiencias de encuentro con Jesucristo, y esas son las experiencias que nos mueven a la misión. Me acuerdo de una cosa que me pasó hace unos años en una parroquia, no era de acá de la diócesis. Era una parroquia que yo estaba saludando así en la salida, y vi una mujer, tal vez poco más de 70 años, por lo que ella me decía, que se la notaba feliz, muy contenta, ¿no? Y bueno, yo le pregunté, che, qué contenta que estás, ¿por qué? Me dice, ay, estoy re contenta, hace 70 años que estoy en la parroquia y la vez pasada me invitaron a misionar por primera vez. Yo dije, ¿por primera vez? ¿Después de 70 años? Digo, o qué mal comunicados los avisos, o qué poca experiencia misionera. Porque a veces pensamos que la misión es tarea de un grupo. Bueno, está el grupo misionero, ya está, todos tranquilos, ya hay quien misione. O hay quien vaya a entregar el boletín casa por casa, ya está, la parroquia es misionera. Y no es así. La misión es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Y todos somos discípulos misioneros. Cierto que a algunos les encargamos alguna tarea, tal vez específica, de ir a misionar a algún otro lugar lejano o algún sector más particular. Pero la misión es de todos, y ojalá todos podamos decir, a mí me invitaron a misionar, y ojalá podamos decir, y dije que sí, ¿no? Entonces la misión es algo que forma parte de la misma vida de la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que no misiona está incompleta, le falta desarrollarse en aquello para lo cual el Señor nos ha convocado, para celebrar la fe, vivir en el amor fraterno y dar testimonio del amor. Para eso estamos en la iglesia, ¿no? Nos habla, como les decía, de la piedad popular y de esta misión que tenemos que hacer persona a persona, y los pasos que tenemos que dar en la visita a una casa. Y les voy a leer
un pedacito del párrafo del número 128. Bueno, me olvidé de decirles, los números que aparecen entre paréntesis son números de referencia del texto, ¿no? En el número 128, el Papa nos dice qué pasos tenemos que dar para una sencilla tarea misionera en una actividad que podamos hacer casa por casa. Nos dice él, miren, en esta predicación siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra. Solo después de esta conversación, ¿no? Presentarle la palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo. Podemos abrir el Evangelio y decir, mirá lo que dice Jesús acá, y leemos una parábola, o si no decirle, vos sabés que Jesús contó tal cosa y se lo contamos, se lo relatamos, ¿no? Pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. Bueno, y continúa dando algún consejo. Yo destaco, miren, estos pasos tan sencillos que el Papa nos propone, ¿no? Cuando misionamos tenemos que dar estos, ¿no? El diálogo, la palabra y el anuncio y la oración. No basta con decir, ¿qué tal? Vengo de la parroquia a entregarte el programa de Semana Santa. Eso sin duda que es una actividad muy buena y ojalá lo podamos hacer. Pero ahí no hubo un diálogo, ¿qué tal? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto hace que viven acá? O te acordás que la vez pasada te vimos, o la vez pasada vine a traerte el programa y pasé de raje porque no me podía quedar, pero ahora vine. ¿Tenés algún familiar enfermo? Charlar un rato. Un anuncio, digamos, no vamos solo a hacer sociales o establecer buenas relaciones de personas educadas. Tenemos también un anuncio para compartir que está en la palabra viva de Jesús. Y Dios quiera también, si se da, un momento de oración. Bueno, ¿querés que recemos por esto que me contaste? O por esta situación que están atravesando, que están viviendo. Ven, ahí hay un diálogo que es misión, ¿no? La misión, entonces, tiene que hacer que podamos llevar la alegría del Evangelio a cada corazón, a cada familia de nuestros hermanos. Completa este capítulo, que no lo comento ahora, con indicaciones para los diáconos, sacerdotes y obispos acerca de la predicación. Si quieren criticarnos, vean acá cómo nos enseña el Papa, pero no nos lo digan demasiado, ¿eh? Pero acá está cómo tenemos que preparar la predicación, de qué manera, ¿no? Y también nos habla acerca de la catequesis, así que quienes son catequistas les recomiendo completar después la lectura. Pasamos al capítulo 4, que nos va a hablar acerca de la dimensión social de la evangelización, lo que él llama las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. El querigma es el primer anuncio, ¿no? Esto que los apóstoles salían a anunciar: Jesucristo murió y resucitó, y eso es lo que nos salva del pecado, por amor a nosotros, ¿no? O lo que San Pedro en la mañana de Pentecostés decía: este Jesucristo al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó, haciéndolo salir de la tumba para llenarnos con la fuerza de su espíritu, ¿no? Este querigma, este anuncio de la obra salvadora de Jesucristo tiene, dice el Papa, un ineludible contenido social.
nos va a decir algo que no es nuevo como formulación, la íntima conexión entre evangelización y promoción humana. Ya el Papa Pablo VI había hablado de esto en un documento muy bonito que se llama Evangelii Nunciandi, acerca del anuncio del Evangelio, del cual el Papa Francisco es un gran lector, alguien que lo medita y que le gusta mucho, y bueno, reitera lo que allí se dijo, que lo fueron reiterando también los otros papas, y está expresado con claridad en los documentos del Magisterio de América Latina y el Caribe. Acerca de la inclusión social de los pobres, el Papa va a sacar una conclusión a partir de un pasaje del Evangelio. ¿Se acuerdan esa escena en que Jesús había pasado todo el día enseñando a la multitud, sanando enfermos? Empezaba a atardecer y algunos de los discípulos se acercan y le dicen a Jesús: despide a la multitud para que vayan a comprarse alimentos. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y ahí es que, bueno, empiezan a organizarse, traen los 5 panes, 2 pescados que tenían, y realiza Jesús el gesto de la multiplicación de los panes. El Papa Francisco, tomando denles ustedes de comer, va a sacar esto como conclusión. Dice: esto implica tanto las causas estructurales de la pobreza como los gestos de solidaridad ante las miserias concretas. ¿Qué quiere decir? Él lo expresa con otra imagen en un discurso que da a los miembros de Cáritas Internacional. Dice: la situación que viven muchos hermanos nuestros de pobreza me hace acordar, decía él, a los hospitales de campaña, donde quedan muchos heridos después de la batalla. Dice: bueno, nosotros estamos en una situación donde hay mucha gente que quedó herida. Lo que tenemos que hacer es lo más urgente: curar, sanar, coser. Dice: en un hospital de campaña no se mide el colesterol, ¿no? En un hospital de campaña se curan las cosas más urgentes. Pero lo que necesitamos para la salud es después ver cómo tiene, sí, todos los valores en los distintos tipos de análisis que se hagan. Volviendo a este ejemplo, el Papa nos dice: tenemos no solo que atender las necesidades más urgentes, el gesto de solidaridad concreta, sino que tenemos que ver cómo solucionar las causas estructurales de la pobreza. ¿Se entiende esto que digo? Más o menos, ¿no? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Nosotros vemos a veces gente que está sin trabajo, ¿no? Y queremos ayudar y vemos cómo hacemos para organizarnos, y podemos tener, por ejemplo, en algún barrio un comedor, o poder dar alguna bolsa de alimentos. Pero lo que tenemos que lograr es que la persona tenga un trabajo digno y que entonces salga de la pobreza a través de no una ayuda, sino de un trabajo digno remunerado con justicia. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Entonces, a los pobres tenemos que ayudarlos, nos dice el Papa, en estas situaciones concretas, pero tenemos que ver cómo logramos solucionar las causas estructurales de la pobreza. Quiere decir, cómo logramos que haya de verdad fuentes de trabajo. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Entonces, nosotros desde la comunidad cristiana, en orden a la evangelización, porque estamos hablando de eso, no es un documento social, es un documento sobre la misión, sobre la evangelización, tenemos que ver cómo procuramos atender las causas estructurales de la pobreza. Nos va a decir también el Papa que la opción preferencial por los pobres es una opción que tiene que ver con una razón teológica, no es ni sociológica, ni cultural, ni económica, sino algo que tiene sus raíces en el Evangelio. Por eso nos dice que tenemos que descubrir a Cristo presente en ellos, ser sus amigos, escucharlos. Aquí resuenan expresiones también del documento de Aparecida, y va a decir en uno de los primeros números este texto que tenemos que tocar la carne de Cristo sufriente en los pobres, ¿no? Nuestra atención a los pobres
tiene que ver con un encuentro con Jesucristo en ellos. Por eso es una atención amante y no un desborde activista. Nos va a decir también que, bueno, lo que les comentaba antes, que la asistencia tiene que ser algo pasajero y que lo importante es lo que hace a las fuentes de trabajo, y la política rescatada como una alta vocación vinculada con la caridad. Va a terminar este capítulo, o esta parte, mejor dicho, del capítulo, haciendo referencia a las fragilidades que vivimos, y acá en las fragilidades está la vida, dice él, desde la concepción hasta la muerte natural, y va pasando por las distintas fragilidades, desde el niño en el vientre materno, los niños en los primeros pasos, la esclavitud en que muchos están sometidos, lo que hace a la trata, y esta pregunta que está en el libro del Génesis, que él también se la hace y nos la hace a nosotros: ¿dónde está tu hermano? Pasamos al capítulo 5, que es el último. Dice: un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial que desborda y refresca a los demás. Jesucristo verdaderamente vive. Su resurrección no es algo del pasado, es una fuerza imparable. También aparecen, dice él, constantemente nuevas dificultades, pero ante estas nuevas dificultades vuelve a insistir en la resurrección del Señor, que ya ha penetrado la trama oculta de esta historia. Este es uno de los capítulos en que más toca el Papa nuestra espiritualidad y estos fundamentos más simples y a su vez más profundos de nuestra fe. Nuestra fe en Cristo es fe en Cristo muerto y resucitado por amor a nosotros. Nosotros no somos seguidores de un gran filósofo de la antigüedad, ni tampoco somos miembros de un club de grandes filántropos. Nuestra fe está puesta en Jesucristo muerto y resucitado por amor a nosotros. Y esto que San Pablo decía con tanta certeza: Jesucristo me amó y se entregó a la muerte por mí, es lo que cada uno de nosotros también puede decir. Jesucristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Y esto cada uno lo dice con absoluta certeza. Y con absoluta certeza sabemos que Jesucristo está vivo y camina junto a nosotros. Esta es la raíz de nuestra esperanza. Cuando decimos que Jesucristo resucitado, lo decía el Papa recién, ha penetrado la trama oculta de esta historia, es porque sabemos que la victoria de Jesucristo es una victoria imparable, una victoria que ya comenzó y que sigue, y de la cual nosotros somos testigos y a la cual nosotros estamos llamados a servir. Esta victoria de Jesucristo es también victoria de nosotros. Y esto ya lo tenemos desde el bautismo. El bautismo no es poca cosa. El bautismo nos hace participar a nosotros de la muerte y resurrección de Jesucristo y nos da la fuerza del Espíritu Santo, que nos ayuda a reconocer esta presencia de Jesucristo en la trama oculta de la historia. Por eso, aun cuando tengamos graves dificultades en nuestra tarea misionera, aun cuando muchos nos cierren las puertas, aun cuando se burlen de nosotros, aun como les pasó a los primeros cristianos, los lleven al matadero, sin embargo, ellos seguían y nosotros seguimos con el corazón puesto en las realidades del cielo, caminando en esta tierra, que es lo que celebramos cada Pascua. Renovamos esta alegría de la muerte y resurrección de Jesucristo como un acontecimiento que cambió de punta a punta el modo de la presencia de los hombres en este mundo, tanto que nos hace llamados a construir la fraternidad aún en situaciones de dolor, en situaciones de violencia, en situaciones de desencuentro. Y por eso
Nos dice el Papa que nosotros tenemos esta vocación de ser sembradores. Sembramos y los frutos surgen en diversos lugares. Tal vez el esfuerzo de la perseverancia y la fidelidad que nosotros tenemos en un lugar determinado y no vemos frutos, está haciendo frutos, está provocando frutos en otro lugar del mundo. Y para terminar, el Papa nos invita a poner nuestra mirada en María. Y dice, si miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura, ¿no? Había dicho también el Papa que María es la que con su ternura transforma una cueva de animales en un lugar amoroso para que pueda nacer el Salvador del mundo, ¿no? Y con esta confianza en María, los invito entonces a que terminemos rezando juntos esta oración que el Papa nos propone, pedirle a la Virgen. Digámoslo juntos. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, San José, y que el Señor esté con ustedes. Nos acompañe siempre la bendición y protección de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y gracias. Y feliz Pascua con los que no nos veamos.